Avanzamos hoy en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Estamos estudiando Primera de Juan y tenemos un lema. El lema es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 32 de esta serie y el título de esta enseñanza es Conocer el Evangelio. Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hace un tiempo, en una entrevista por televisión, se le pidió a un personaje famoso que profesa fe en el Señor Jesucristo, que dice ser creyente, se le pidió en una entrevista que explicara por qué era importante Jesús para su vida y por qué era importante Jesús para la vida de las personas que le estaban allí escuchando en ese momento. Esa entrevista fue una gran oportunidad para predicar el Evangelio, porque la pregunta se dio para que este hombre enseñase el Evangelio. La pregunta era muy clara, era ¿por qué es importante Jesucristo para la vida del hombre? Él respondió en dos argumentos. El primero de ellos fue que todos los hombres tenemos problemas y Jesucristo viene a ser la solución para todos esos problemas. Ese fue el primer argumento que dio él de por qué era importante Jesús en la vida del hombre. El segundo es porque en Cristo podemos aprender a vivir con valores. Y la vida con valores es mucho mejor que una vida sin valores. Esa fue la respuesta prácticamente que dio este hombre. Y obviamente ninguno de esos dos argumentos es el Evangelio. Este hombre tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio en televisión nacional a muchas personas, pero desafortunadamente dio dos argumentos que no tienen nada que ver con el Evangelio bíblico. Y seguramente respondió así porque él no tiene muy claro qué es el Evangelio, ¿no? Realmente no tenía muy claro lo que es el Evangelio y por eso contestó de esa manera. Pero su caso no es único, su caso no es el único que vamos a encontrar en medio de la iglesia cristiana, sino que una gran cantidad de personas hoy en día que se profesan cristianas, tenemos que decir, no conocen qué es el Evangelio. Hace un tiempo se hizo una encuesta en varias denominaciones, de varias clases de cristianos, y se les preguntaba específicamente por el Evangelio. La encuesta concluyó que el 17% de los encuestados, solamente el 17%, tiene una idea clara de lo que es el Evangelio. El restante 83% no tiene una idea clara de lo que es el Evangelio, no puede articular un mensaje del Evangelio coherente con lo que dice la Biblia, porque prácticamente la gran mayoría de los que profesan fe en Cristo no tienen claro qué es el Evangelio. Y hoy precisamente vamos a hablar de la importancia que tiene para la iglesia el conocer el Evangelio. Y continuamos en nuestro estudio de esta epístola que ha sido tan hermosa, tan valiosa para crecer en entendimiento de las Escrituras, de lo que es la Biblia y también del discernimiento. Y avanzamos por este capítulo 4. Recordemos que estamos estudiando ya el capítulo 4 de esta carta, donde el apóstol Juan nos va a hablar de 10 aspectos para el discernimiento cristiano. Eso es lo que estamos viendo, es lo que estamos estudiando, 10 claves para el discernimiento cristiano, 10 claves. Y hemos estado trabajando ya 3 de esas claves, ¿no? Hablamos primeramente de conocer la realidad, recordemos. Luego hablamos también de conocer las Escrituras, eso fue lo que vimos en la última enseñanza. Y ahora, hoy, en este texto que acabamos de leer, pues vemos cómo el apóstol Juan nos va a hablar de la importancia de tener claro
entendimiento de lo que es el Evangelio para poder tener un buen discernimiento cristiano. Pero evangelio, la palabra evangelio, se le dice hoy en día a muchas enseñanzas, se le dice hoy en día a muchos mensajes, de tal manera que para muchos hay confusión, ¿no? Hay confusión de lo que es el evangelio. Por eso tenemos que aclarar que el evangelio que nosotros debemos conocer para tener un buen discernimiento cristiano es el evangelio bíblico, el evangelio que está en las Escrituras. El único evangelio verdadero, que es el evangelio bíblico, el mismo que que se predica desde Génesis, porque el evangelio no es cosa del Nuevo Testamento, el evangelio está en toda la Escritura. Ese evangelio que se predica desde Génesis, que anunciaron los profetas, que predicó Jesús y sus discípulos, que escribieron los apóstoles en sus cartas, ese evangelio es el que debemos conocer si queremos tener un buen discernimiento cristiano. Y en este texto, el apóstol nos recuerda 3 características de ese evangelio, por medio de las cuales vamos a tener un poco más claro de lo que estamos hablando del evangelio, pero también nos vamos a llenar de gozo, nos vamos a llenar de tranquilidad y confianza en medio de tanto engaño. Recordemos que ese es el contexto de esta carta, una situación de engaño. Y hoy tenemos que decir que hay muchas situaciones de engaño hoy en día en el mundo con respecto al evangelio. Entonces, el apóstol Juan nos va a estar enseñando en este texto de hoy 3 características del verdadero evangelio, ese verdadero evangelio que debemos conocer. Entonces vamos a avanzar en medio de estas 3 características. La primera de ellas es que el evangelio es planeado por el Padre. Ese es el primer punto de nuestra enseñanza hoy, planeado por el Padre. Y Juan comienza nuestro texto en el versículo 4 diciendo: hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y de nuevo el apóstol comienza con la palabra hijitos, ¿no? Vimos una y otra vez que Juan usa esta palabra para referirse a alguien, para señalar a un pueblo específicamente. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, los oyentes de su mensaje, las personas a las que estaba dirigido su mensaje, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, ¿no? Y después de señalarlos, él usa un pronombre que es vosotros. Y con esa palabra claramente está haciendo una distinción. Primero dice hijitos y luego dice vosotros. Está haciendo una distinción. Recordemos que en la iglesia habían dos clases de oyentes, ¿no? Los falsos y los creyentes verdaderos. Y con este vosotros está señalando y haciendo un contraste entre los creyentes verdaderos a quienes él escribe con los falsos maestros gnósticos y sus seguidores de los que estaba hablando en el versículo anterior. Entonces, Juan aquí claramente está haciendo esa distinción y enseguida lo que hace es afirmar una frase que es muy interesante y que es una afirmación categórica. Él dice: sois de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios, ¿no? Y con estas palabras Juan está recordando a la iglesia una realidad que está vigente hoy en día y que está vigente desde la caída, recordemos, en el huerto. Y es la realidad de que en este mundo solo existen 2 clases de personas. Desde el principio, desde Génesis, vemos esa realidad. 2 clases de personas, los que son de Dios y los que son del maligno. Los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. O como dice en Génesis específicamente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y yo quiero que recordemos esta realidad en Génesis capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice este texto. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y aquí tenemos que recordar que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, lo que hizo fue violar la justicia de Dios. Dios había establecido un mandato, Dios había dado una orden,
y él violó esa justicia de Dios. Lo que hizo el hombre fue afrentar la santidad de Dios. Dios es santo y el hombre pecó. Y además de eso, además de ofender a Dios, quedar enemistado con Dios, el pecado entró en el hombre, dice la Biblia, y con el pecado la muerte y la condenación, de tal manera que el hombre quedó muerto en sus delitos y pecados, quedó un enemigo de Dios, un esclavo del pecado. Eso lo hemos estado viendo y lo encontramos en la Escritura constantemente en nuestra realidad. Pero Dios, en su infinita gracia, como vemos en este versículo de Génesis, había provisto, había planeado salvación por medio de un descendiente de Eva, ¿no? De la simiente de Eva, esto es de Jesucristo, ¿no? Y Dios en su soberano decreto había decidido apartar de entre los hombres pecadores un pueblo escogido para reconciliarlo consigo mismo en Jesucristo y darles salvación. Y ese pueblo es la iglesia de Cristo. Esa es la realidad de lo que nos está recordando el apóstol Juan aquí en este texto cuando dice, vosotros sois de Dios. Miremos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer hasta el 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, miren ese texto. Ese texto nos habla de el plan soberano de Dios, desde antes de la fundación del mundo, de habernos escogido con un propósito de adoptarnos en Cristo, ¿cierto? Con el propósito de adoptarnos en Cristo, dice el apóstol Pablo, que es el que escribe en Efesios. Y dice claramente que esa era la voluntad del Padre dentro de su plan, y eso fue lo que se cumplió en Cristo. Es decir, la iglesia es el resultado del plan de Dios, el plan eterno de redención. La iglesia es el resultado del plan eterno de redención. De modo que en toda la historia solo hay dos clases de personas, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y ese es el contraste que está haciendo el apóstol Juan aquí en este texto que estamos estudiando hoy. Él está haciendo el contraste diciendo que aunque había una iglesia o una congregación grande más bien, digámoslo así, él está hablando a los hijos, ¿cierto? Dice, vosotros sois de Dios. Y cuando dice vosotros sois de Dios, el apóstol nos está recordando lo que el Evangelio nos enseña, que somos parte del pueblo de Dios redimido, que somos la iglesia de Cristo y el fruto del plan eterno de redención del Padre, de nuestro Padre Dios. Somos fruto de ese plan. Nosotros somos parte del cumplimiento del plan que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Y es importante dentro del discernimiento cristiano tener claro que el Evangelio es el plan de Dios, el plan soberano de Dios, que el Evangelio verdadero no es un proyecto humano, no es el proyecto de una institución nada más. Es importantísimo para tener un buen discernimiento. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas siempre pretenden tener, digámoslo así, el monopolio de la salvación, ¿no? Ellos pretenden poner sus condiciones para que las personas puedan ser salvas. Ellos tienen sus historias, sus cuentos, que ponen allí como medios, como la forma de que una persona se salve. Y ellos pretenden tener el monopolio de la salvación y decidir quién se salva y quién no. Pero la salvación, como vemos aquí, como Juan nos está mostrando, pues es un plan de Dios. Miren que la salvación es un plan de Dios, un plan seguro, tanto que Juan nos dice enfáticamente, les dice a su iglesia, ustedes son de Dios. Ya está hablando de un hecho real. Dice, ustedes son de Dios. Hay denominaciones hoy en día que alardean que solo a través de ellos una persona puede ser salva.
que solamente en sus términos una persona puede llegar a tener salvación. Y la realidad es que la salvación no pertenece a ninguna denominación ni a ninguna institución en particular, sino que la salvación pertenece a Dios. El Evangelio es el plan soberano de Dios y está revelado en la palabra de Dios. No es un misterio escondido como los gnósticos lo querían pintar. No. La salvación está revelada. Es un misterio revelado en la palabra de Dios. Es un misterio, sí, revelado en la palabra de Dios que podemos encontrar allí. El Evangelio no es, como pretendían los gnósticos y como pretenden algunas sectas hoy en día, un programa de un grupo de personas privilegiadas al que hay que rendirles pleitesía. No. El Evangelio no tiene que ver con propósitos humanos ni con iniciativas humanas. El Evangelio no es iniciativa humana porque el hombre es pecador y está inclinado solamente al mal, dice la Biblia. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación que el Padre planeó antes de la fundación del mundo. El que tiene el gobierno, el que tiene el poder sobre el Evangelio, sobre la salvación, es Dios. Él es el que tiene el poder. Y el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, de ese plan precioso del Padre antes de la fundación del mundo. Los términos de ese plan los pone Dios y están revelados en las Sagradas Escrituras. El Evangelio es un proyecto seguro, infalible, perfecto, planeado por el Padre para su propia gloria y que se está cumpliendo tal cual Dios lo estableció. Así que este conocimiento es importantísimo porque las sectas, las falsas doctrinas siempre quieren tener el monopolio de todo lo que es el Evangelio y la salvación, cuando el único que tiene el gobierno y el poder sobre ese plan es el que lo diseñó, que es Dios. Y sus condiciones están reveladas en las Sagradas Escrituras. Solo Dios, en su soberano plan, podía darle vida al hombre. Y es lo que vemos en el Evangelio. El hombre no se podía salvar a sí mismo. Solamente Dios, por su soberano plan, podía darle vida al hombre. Y eso es lo que vemos aquí en este texto y es lo que en realidad nos habla el Evangelio. Entonces, como nos está enseñando el apóstol Juan, los creyentes somos de Dios y estamos en su perfecto plan. Somos de Dios y estamos en su perfecto plan, como dice el apóstol Juan. Vosotros sois de Dios. La segunda característica del verdadero Evangelio es que es cumplido en el Hijo. Entonces, planeado por el Padre, pero también es cumplido en el Hijo. Y Juan continúa el texto que estamos estudiando, que es el versículo 4, diciendo, y los habéis vencido. Entonces dice, vosotros sois de Dios, ¿y qué? Y los habéis vencido. Y el apóstol Juan no se queda solamente con el plan, no se queda hablándonos solamente del plan, él continúa hablándonos de las implicaciones de ese plan para la vida práctica de la iglesia. Y por eso, después de la primera frase, no hay un punto final. No dice, vosotros sois de Dios, punto. No, es vosotros sois de Dios y hay una coma, ¿cierto? Y luego de la coma una conjunción que es la I, ¿cierto? Dice I. Entonces dice, vosotros sois de Dios y, porque vamos a continuar hablando de esa salvación. No se termina allí solamente con esa declaración enfática, sino que hay algo más que decir. Hay una implicación de esa realidad, ¿cierto? Hay una implicación de la realidad de que somos de Dios. ¿Cuál es esa implicación? Para hablarnos de esa implicación del hecho de ser parte del pueblo escogido de Dios, pues el apóstol de nuevo señala la contraparte de la iglesia verdadera, es decir, a los falsos maestros y su falsa enseñanza, al espíritu del anticristo, al sistema de este mundo que es contrario a Cristo y a su evangelio. Y está hablando de su príncipe también, que es Satanás, ¿no? ¿Qué dice acerca de ese sistema? Dice que lo hemos vencido. Así dice textualmente, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Y con esas palabras, en tiempo pasado, miren que no dice, y ustedes lo vencerán, no, sino que esa es una frase que está hablando en tiempo pasado, dice, y ustedes lo han vencido, ¿cierto? Juan nos está hablando del hecho histórico, de un hecho histórico, de algo que ya pasó, ¿cierto?
un acontecimiento específico en el cual la iglesia venció el sistema del mundo junto con su príncipe que es Satanás. ¿Dónde la iglesia venció al mundo y a Satanás? ¿En qué momento? ¿En qué hecho histórico? ¿De qué nos está hablando Juan? Pues está hablando de la victoria de la iglesia en la cruz del Calvario. La victoria de la iglesia en la cruz del Calvario. Por medio de la propiciación de Cristo en la cruz, la Biblia nos enseña que la justicia de Dios fue satisfecha. ¿Recuerdan que habíamos violentado la justicia de Dios? Pues la justicia en la cruz del Calvario, la justicia de Dios fue satisfecha. ¿Recuerdan que habíamos afrentado la santidad, el honor santo de Dios? Pues en la cruz, su obra redentora, su propiciación, vindicó la santidad de Dios, vindicó el honor santo de Dios, y el pecador ahora es perdonado, el pecador ahora es justificado conforme al plan de Dios. Y de eso es de lo que nos está hablando aquí el apóstol Juan. De ese hecho histórico, de la cruz donde la iglesia tuvo la victoria. Nos está recordando. Apocalipsis 11:12 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido, ¿por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Y la sangre en este texto nos habla obviamente de la propiciación, es decir, del pago de nuestros pecados, que es la muerte, y que Cristo saldó en la cruz del Calvario al morir por nosotros. La victoria de la iglesia contra Satanás y su sistema de maldad la obtuvo Cristo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, miren lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Ese fue el punto, la cruz. La muerte de Cristo en la cruz fue el cumplimiento del plan de redención del Padre, por el cual la justicia de Dios fue satisfecha, su honor santo fue vindicado y la iglesia fue redimida. Es en la cruz que la iglesia tiene la victoria. Es en la obra de Cristo, es en esa obra perfecta que nosotros tenemos la victoria. Por ese acto de Cristo tenemos nosotros victoria. Por ese cumplimiento del plan de Dios, la iglesia obtiene victoria contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Es de esa victoria la que nos habla el apóstol Juan. Y podemos decir que la iglesia ha vencido a Satanás y a su sistema de maldad solamente por la obra de Cristo, que es el cumplimiento del plan eterno de redención. La iglesia tiene victoria solamente en la obra de Cristo. Esto era importante, obviamente, que la iglesia lo conociera dentro del discernimiento que debían tener como congregación. Esa iglesia a la que Juan escribe tenían que entender esto, porque el gnosticismo, como muchas falsas doctrinas que se hacen llamar cristianas, planteaba que el hombre se podía salvar a sí mismo por medio de obras humanas. Toda falsa doctrina tiene ese punto allí. Ellos dicen, se puede salvar el hombre a sí mismo por esta o aquella obra. Las obras cambian, varían. Cuando vemos el gnosticismo, hablamos puntualmente de lo que ellos decían. Ellos decían que el hombre podía ser salvo a través del conocimiento de sí mismo. Entonces, si ellos aprendían a conocerse a sí mismos, si ellos conocían los secretos, unos secretos que tenían unos privilegiados según ellos, entonces la iglesia se podía salvar a sí misma, ¿no? Esa ha sido siempre la bandera de las falsas doctrinas, que el hombre se puede salvar a sí mismo y que ellos le tienen la receta. Pero el evangelio verdadero no tiene nada que ver con buenas obras del hombre. No es
el reto de Dios para el hombre. No es que el evangelio no es vamos a alcanzar salvación haciendo esto y dejando de hacer aquello. Eso no es lo que la Biblia nos enseña como evangelio. No es un desafío para el hombre para que se salve a sí mismo, porque en realidad el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Como cualquier muerto, físicamente hablando, pues él no puede hacer nada por sí mismo. No puede hacer nada para mejorar su condición, él está muerto. Y de eso hablan muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Mire esta pregunta retórica que hace aquí Jeremías. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Podrá quitarse las manchas del leopardo? La pregunta. Dice, así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados al mal? Como el leopardo no se puede quitar las manchas, el hombre tampoco puede salir de su condición de muerte por sí mismo. Él está muerto. Él está habituado al mal, como dice Jeremías. Él es un pecador. La única esperanza para el hombre es una intervención divina. Y el apóstol Pablo dice claramente en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿La ley? No. El hombre es un pecador. El hombre es un pecador. Todo hombre queda entonces ante la ley, queda bajo juicio, porque ninguno de nosotros la puede cumplir. Y eso es muy importante para que nosotros tengamos discernimiento. Toda doctrina que predique la salvación por medio de las obras es falsa. Así de sencillo. El evangelio no es un reto. Son las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Y es interesante, no es un reto, son buenas noticias. Miren que el evangelio no es descrito como un reto, no, es descrito como las buenas nuevas de salvación de Cristo y su obra redentora. Por eso, el apóstol Pablo continúa en Romanos 3:21. Miren lo que dice, lo que sigue diciendo. Dice, pero ahora, acaba de decir que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Y en Romanos 3:21 sigue diciendo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es gratuita porque el que pagó fue Cristo. No hay que pagar por ella. Cristo ya pagó. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este texto es muy claro y muy hermoso. Es muy claro porque nos habla, primero nos habló Pablo de que ningún hombre puede ser justificado por obra, pero luego nos habla de la justicia de Dios por la fe en Cristo, dice testificada por la ley y los profetas. Nos está recordando que la ley y los profetas ya nos habían hablado del Mesías, ya nos habían hablado del sustituto que pagaría por nuestros pecados. Recordemos que en la ley está todo el sistema sacrificial que nos habla de Cristo. En la ley está todo el sistema sacrificial del tabernáculo, donde había un sacerdote, recuerdan, un mediador, y donde la paga del pecado era la muerte, y la muerte de un sustituto. ¿Recuerdan? El pecador venía al tabernáculo con un cordero, que sería el sustituto, y por medio del cual él sería perdonado.
y reconciliado con Dios. Desde el Antiguo Testamento el Evangelio es anunciado. El Evangelio es las buenas nuevas de lo que Cristo hizo. Miren que no tiene que ver con lo que nosotros hicimos, sino con lo que Cristo hizo. Lo que nosotros hicimos fue pecar. Lo que nosotros hicimos fue ganarnos a pulso la condenación. Pero lo que la Biblia dice que Cristo hizo fue redimirnos por su gracia. Y ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no nos habla de nuestra justicia, sino de la justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios, ofrecido en expiación por nuestros pecados, para satisfacer la justicia de Dios, para vindicar su honor santo y para redimir al pecador. Cualquier evangelio que sea diferente a esto, pues obviamente es falso. Cualquier evangelio que no exalta la justicia de Cristo, sino la nuestra, pues es falso. Entonces miren cómo, entre más conocemos el evangelio, entre más comprendemos claramente lo que es el evangelio, más difícil va a ser que el mundo nos engañe con sus mensajes, con sus enseñanzas falsas, con sus falsas doctrinas. Entre más conozcamos el evangelio, menos van a poder engañar a la iglesia como pueblo de Dios. Debemos tener claro en nuestro corazón, en nuestra mente, que el evangelio es el plan de Dios cumplido en Jesucristo su Hijo. Ya ha sido cumplido en Jesucristo su Hijo. Es gratuito, como nos enseñaba el apóstol Pablo, en lo que leímos. Es gratuito. Hay muchas sectas que cobran por la salvación. Hay muchas sectas que exigen ciertas cosas para que el hombre se pueda salvar. Pero la Biblia es clara y lo que dice el Evangelio es que Cristo pagó en la cruz. ¿Qué predicaban los apóstoles? Fe en Jesucristo, ¿cierto? La fe en Jesucristo. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cuál fue la respuesta? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo no es solamente importante para el hombre. ¿Recuerdan la pregunta que le hacían a este hombre en televisión? ¿Que por qué era Cristo importante para el hombre? Pues la realidad es que Cristo no es solamente importante para el hombre. Cristo no es el medio para solucionar todos mis problemas. Cristo no es el medio para yo tener moralidad. No. Cristo es el único camino al Padre. No es solamente importante, es indispensable, porque Cristo es el único camino al Padre. No hay otro. No hay otro camino al Padre. No podemos ir a Dios de otra manera, solamente a través de Cristo, solamente por Cristo. Y por eso ese es el Evangelio. El Evangelio no es las bendiciones que usted pueda tener, los beneficios que usted pueda tener, sino el Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios que fue afrentada, con su santidad que fue afrentada, con el hecho de que el hombre es enemigo de Dios, que está bajo juicio. No hay otra opción, no hay otra salida. El Evangelio nos habla del único camino al Padre, que es Jesucristo. El hombre es enemigo de Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Necesitamos el Evangelio no porque tengamos alguna enfermedad y necesitemos ser curados. Necesitamos el Evangelio porque Él es el único medio de salvación. Cristo es el único camino al Padre y por medio de Él, solamente por medio de Él, la justicia del Padre puede ser satisfecha, su santidad puede ser vindicada y solamente por Él nosotros podemos ser redimidos y podemos tener vida eterna. Por último, la tercera característica del verdadero evangelio es que es aplicada por el Espíritu Santo. Aplicada por el Espíritu Santo. Aplicado por el Espíritu Santo, es decir, el evangelio solamente el Espíritu Santo lo puede aplicar a la vida del hombre. Entonces Juan sigue diciendo en nuestro texto, en la parte final, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el apóstol continúa en este texto con una palabra que enlaza lo que estaba diciendo. Dice, ¿por qué? Y esa palabra denota una razón.
Él nos va a hablar de una razón, después de habernos hablado de una realidad, de que somos hijos de Dios, y de hablarnos de una implicación del hecho de ser hijos de Dios, que nosotros vencimos, que tenemos la victoria en Cristo contra Satanás y el mundo, pues el apóstol ahora nos da una razón práctica para vencer ese sistema del maligno. Nos da una razón práctica por la cual nosotros como iglesia podemos vencer al maligno y podemos vencer ese sistema que era el que estaba atacando a la iglesia a la que escribe el apóstol Juan. Y el apóstol nos explica esa razón práctica hablándonos primeramente de nuestra realidad como creyentes. Miren que nos va a hablar de dos cosas. Primeramente nos habla de nuestra salvación como creyentes. Él dice que mayor es el que está en nosotros. Y con esas palabras el apóstol nos recuerda otra parte que es muy importante dentro del evangelio y es su aplicación. La aplicación del evangelio. La parte práctica del evangelio. Ya no va a hablar más de la parte legal, ¿cierto? De la planeación del evangelio, sino que nos va a hablar de la parte práctica. El evangelio no solamente fue planeado por el Padre y cumplido en el Hijo Jesucristo, sino que también es aplicado por el Espíritu Santo. Y el hombre pecador por sí mismo, pues no se puede aplicar el evangelio, ¿no? El hombre pecador por sí mismo no creería la predicación del evangelio, aunque lo viese y la escuchase, pues él no creería por sí mismo. Él no creería en ese mensaje. No podría tampoco reconocer su pecado. El hombre por sí mismo no reconoce su pecado. ¿Cómo reacciona el hombre cuando es confrontado? Negando su pecado, echándole la culpa a otros, ¿cierto? Distrayendo la atención en otras cosas, pero no es capaz de decir, sí, yo pequé, me arrepiento. No. El hombre pecador por sí mismo no cree a la predicación, él no se arrepiente de su pecado y mucho menos va a querer restaurar la relación con Dios. Y aunque llegara de pronto a arrepentirse, cosa que es imposible, tampoco podría perseverar en el evangelio. Entonces el hombre mismo no se puede aplicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es pecador. El Espíritu Santo, según las Escrituras, es el Espíritu Santo quien convence al hombre de su situación de pecado frente a Dios y quien convence al hombre del Evangelio que escucha, el Evangelio de la justicia de Cristo. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esas cosas. Puede convencer al hombre de su pecado y puede convencerlo del Evangelio de la justicia de Cristo. Dice Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que obra en el creyente la regeneración y el cambio radical del ser y del obrar del pecador. Es el Espíritu Santo el que lo cambia. Miren que esto, como decíamos, no es un reto, el reto para el hombre. No, esto es la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y este texto es muy hermoso porque el profeta lo que describe es una transformación del hombre, un cambio de corazón. ¿Quién cambia el corazón del hombre? Dios. Ahora miren lo importante, porque cuando dice que cambia el corazón, está hablando de su ser, no solamente de su obrar. Miren que el evangelio no es simplemente un cambio de hábitos, no, es un cambio de corazón, un cambio de lo que está dentro. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El Espíritu Santo dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón
de carne, cambia nuestro corazón, nuestro espíritu, ahí está hablando del nuestro. Luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ahora sí está hablando del Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Es por el Espíritu que podemos hacer esa transformación. Es por el Espíritu que se obra ese cambio. Es por el Espíritu que el hombre cree y es transformado en una nueva criatura. Y persevera en el Evangelio hasta el fin. Miren lo importante, porque estamos viendo que en todo esto el hombre no tiene de qué gloriarse. Ni siquiera en la aplicación. Es decir, no puede un hombre decir, es que yo me arrepentí, es que yo cambié y es que yo... No nos podemos ni gloriar de esto porque todo esto es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Es obra del Espíritu Santo. Y Él es el que persevera en el creyente hasta el fin. Es importante notar que esta vida nueva de la que nos habla aquí el profeta y de la que nos está hablando Juan, pues es una vida conforme, en concordancia a Dios y a su voluntad, a su ley, y no en contravía de ella. Es una nueva vida en concordancia a la ley de Dios y no a las doctrinas o mandamientos de hombres. Es una vida en concordancia a la ley de Dios. Esa es la nueva vida que nos da el Espíritu Santo. Juan nos está recordando que la aplicación del Evangelio tampoco es una obra humana. La perseverancia de los santos es obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que le conforma a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Miren lo importante. La obra del Espíritu transforma al hombre de tal manera que conforma su corazón a la voluntad de Dios, revelada en las Sagradas Escrituras. Recordemos que la falsa enseñanza gnóstica con relación a la vida práctica del creyente tenía dos vertientes diferentes. De esto ya hemos hablado en alguna ocasión. La primera incitaba al hombre, al creyente, al ascetismo, es decir, a la renuncia a los placeres materiales, a renunciar a todo placer material, con el fin de adquirir unos hábitos que condujesen a la perfección moral y a la perfección espiritual. Esa era una de las vertientes del gnosticismo, de la práctica que ellos incitaban a los creyentes. Entonces era el ascetismo, el negarse a cualquier placer. Y la segunda incitaba al libertinaje, es decir, habían dos clases de gnósticos, digámoslo así. Unos que propendían por el ascetismo, por vivir de una manera pobre, en dificultad, en escasez de todo, supuestamente porque eso era virtuoso. Y la otra práctica era la del libertinaje. Entonces estos gnósticos lo que enseñaban era que no era necesaria la práctica de una vida piadosa, sino que uno podía vivir como bien se le antojara. Y al parecer esa era una de esa era prácticamente la vertiente con la que estaba combatiendo allí Juan cuando escribe esta carta, la de los gnósticos libertinos, ¿no? Pero nosotros podemos decir por las Escrituras que ni la una ni la otra son correctas, ni los que incitaban al ascetismo, ni los que incitaban al libertinaje. Porque la práctica de la vida cristiana no tiene que ver con ascetismo, ni moralismo, ni conductismo, y mucho menos va a tener que ver con el libertinaje, que es totalmente contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Ninguna de esas dos estaba correcta, ninguna de ellas era bíblica, ninguna de ellas tenía nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio bíblico nos enseña que la aplicación de la redención es obra del Espíritu Santo, que obra en el creyente la fe, que obra en el creyente el arrepentimiento, que obra en el creyente la vida nueva y el fruto que corresponde a una verdadera conversión. Es el Espíritu Santo el que la obra, y esa obra es conforme a la ley de Dios, a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y esto también es importante para nuestro discernimiento como creyentes, porque las falsas doctrinas, al igual que el gnosticismo, nos quieren imponer todo tipo de prácticas ajenas a la Biblia, y específicamente nos imponen esas dos clases de prácticas que son erradas. ¿Cuáles son?
las mismas del gnosticismo. Primeramente, pretenden imponernos prácticas legalistas que nos privan de la libertad que tenemos en Cristo. Y entonces, iglesias, denominaciones y mensajes legalistas es lo que hay en esta tierra, ¿no? Estas iglesias se caracterizan por imponer mandamientos de hombres que no han sido dados por Dios. Se caracterizan por someter a la iglesia a unas prácticas que no tienen nada que ver con la Biblia y que le imponen a la iglesia una vida supuestamente más piadosa, pero que no es conforme a la Biblia. Y nosotros no estamos llamados a hacer ninguna cosa que no sea lo que está revelado específicamente en la palabra de Dios. Dios no nos ha llamado a vivir bajo el régimen del mandamiento de hombres o de una institución, sino que Dios nos ha llamado a vivir una vida de libertad en Cristo dentro de los parámetros establecidos por Dios en su palabra, en la Biblia. Es allí donde podemos encontrar lo que Dios manda, lo que Dios ordena, lo que a Dios le agrada. ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia. Por eso el estudio que se hace en las iglesias debería ser de la Biblia. En algunas iglesias se usan textos para justificar un poco, ¿no?, de engaños. Y eso no es predicar el evangelio ni predicar la Biblia. Lo que debemos hacer los pastores, los que enseñamos la palabra, es explicar el texto, lo que Dios dice allí. No podemos imponerle a la iglesia más de lo que Dios le ha impuesto. No podemos, por piadoso que suene, ordenar un poco de cosas que no están en la Biblia, que no son parte de lo que Dios ha ordenado. Entonces, Pablo, hablando precisamente de lo que más adelante fue conocido como el gnosticismo, nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, y vamos a leer en adelante hasta el 22. Miren este texto. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ojo con esa palabra, las tradiciones de los hombres. Cosas inventadas por los hombres. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No nos falta nada, estamos completos en Él. Allí vamos hasta el versículo 10. Ahora quiero que pasemos al 16. Miren, Colosenses 2:16. Y ahora sí vamos a leer hasta el 22. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si fuerais como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y Pablo aquí está amonestando a la iglesia, porque estaba alejándose de su libertad en Cristo para someterse a una cantidad de mandamientos de hombres. Ojo, la Biblia no es que no tenga mandamientos. La Biblia no es que no nos gobierne y nos diga cómo vivir, no. Obviamente que la Biblia sí nos da unos mandamientos, obviamente que Dios sí ha establecido una ley. Pero son la ley de Dios, los mandamientos de Dios, son los preceptos de Dios los que la iglesia está llamada a seguir y no los mandamientos de los hombres. Desafortunadamente muchos líderes se creen dueños de sus iglesias y establecen mandamientos que no están en la Biblia, como si ellos fueran los que tuviesen el poder o el dominio de la salvación, de tal manera que se tiene que hacer lo que ellos digan. Pero la Biblia no nos llama
a ser los dueños de la iglesia, nos llama a ser simplemente instrumentos de Dios para predicar el evangelio. Nosotros estamos aquí para decir, Dios dice así, Dios ha mandado esto. Dios no nos ha mandado a imponer nuestra voluntad a la iglesia. Dios nos ha llamado a enseñar su voluntad a su pueblo. Y es lo que debemos estar haciendo. Desafortunadamente muchas personas no conocen el evangelio y por no conocer el evangelio viven bajo el yugo de personas dominantes que se hacen llamar pastores, pero lo único que hacen es ser prácticamente los dueños de un pueblo que lo que quiere es servir a Dios. Y la Biblia nos dice, no estén bajo esos yugos. No se sometan a preceptos que no están en las Escrituras. Vivamos como la Biblia nos enseña. Hay muchas cosas que obedecer de la Escritura como para estar obedeciendo lo que a un hombre se le ocurre. Dios nos ha hecho libres en el Evangelio y nosotros vivimos de acuerdo a lo que la Biblia dice, no de acuerdo a lo que los hombres nos impongan. Cuando conocemos el Evangelio, no permitimos que el legalismo nos manipule con sus mandamientos de hombres. Cuando conocemos el Evangelio. Si no conocemos el Evangelio, pasa lo que pasa tanto en el mundo hoy. ¿Cuántas personas están bajo el yugo de iglesias legalistas? Que las tienen llenas de hipocresía y no de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuántas personas no pueden disfrutar de esa libertad en Cristo? Porque están oprimidas bajo el yugo de los mandamientos de hombres. Entonces, esa es una forma con la que la falsa doctrina nos quiere desviar de la verdad, con el legalismo. Pero lo segundo que nos quiere imponer las falsas doctrinas, al igual que el gnosticismo, son las prácticas libertinas, contrarias a la ley de Dios. Entonces, ni el legalismo, ni las prácticas libertinas. Las prácticas libertinas son contrarias a la ley de Dios y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las prácticas libertinas nos alejan de lo que la Biblia dice, porque como les enseñaba hace un momento, la Biblia sí tiene mandamientos, los de Dios. La Biblia sí tiene un camino, una manera de vivir, y es la que Jesucristo nos enseñó. El libertinaje lo que hace es dañar a la iglesia, lo que hace es minar a la iglesia, lo que hace es llevarla a una vida que no corresponde a lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Y esta era la clase de gnosticismo que estaba combatiendo el apóstol Juan a través de esta carta. Por eso vemos una y otra vez su llamado a vivir de una manera coherente con nuestra fe. Porque esa secta, específicamente, que se había infiltrado en la congregación en la que escribe Juan, pues era una secta libertina, una secta que propendía por vivir en pecado. Pero entonces tenemos esas dos realidades. La falsa doctrina nos quiere, por un lado, o hacer esclavos del legalismo, o por otro, nos quiere llevar al libertinaje, que es contrario a la ley de Dios. Por eso, frente a cualquier clase de doctrina que pretenda ser cristiana, lo que debemos preguntarnos es, ¿qué dice el Evangelio? ¿Esta doctrina concuerda con lo que dice el Evangelio? ¿Esto que están enseñando está de acuerdo al Evangelio? ¿El Evangelio planeado por el Padre, cumplido en el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo? Y Juan finaliza hablándonos de la realidad del mundo que está bajo el espíritu del anticristo. El apóstol afirma ya al final de este texto cómo vive el mundo. Y nos anima a recordar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mundo vive bajo el espíritu del anticristo. Eso es lo que está diciendo Juan. El mundo vive bajo el espíritu del anticristo. Y dice, y mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo que está en ustedes que el espíritu del anticristo que está en el mundo. Nuestra seguridad no reposa en ninguna de nuestras cualidades. Mire que Juan no está diciendo mayores son ustedes que los del mundo, no. Nuestra seguridad reposa en el hecho de que el Espíritu Santo está obrando esa salvación en nosotros.
Y mayor es el Espíritu Santo que el Espíritu que está en el mundo. Por eso tenemos seguridad. Por eso tenemos seguridad de salvación, porque el Espíritu Santo es el que está obrando. Mis hermanos, el plan no dependía de nosotros porque no es nuestro plan. El cumplimiento no dependía de nosotros porque el cumplimiento era obra de Cristo. Pero la aplicación tampoco depende de nosotros. Depende de la obra del Espíritu Santo. Es Dios el autor, el consumador. Es Dios el que nos da la salvación. Y yo quiero concluir esta enseñanza resumiendo lo que el apóstol nos ha estado hablando a través de este texto. Si queremos tener un buen discernimiento, debemos conocer el Evangelio bíblico, que se caracteriza por ser, primeramente, planeado por el Padre antes de la fundación del mundo, pero también cumplido en su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, al morir como propiciación por nuestros pecados, para satisfacer la justicia de Dios, para vindicar ese honor santo de Dios y para redimir al pecador. Y finalmente es aplicado por el Espíritu Santo en nuestra vida conforme al propósito y conforme al mandamiento de Dios. Si tenemos claro ese evangelio, no vamos a ser engañados. Cualquier evangelio diferente, tanto en su doctrina como en su práctica, pues obviamente es falso. Cualquier clase de evangelio diferente a esto, pues es falso. El evangelio no es nuestro plan, es el plan de Dios. El evangelio no se trata de nuestra justicia, sino de la justicia de Cristo. El evangelio no es nuestro obrar, sino el obrar del Espíritu de Dios. Así que terminemos este tiempo orando a Dios, agradeciendo por esas buenas nuevas de salvación y pidiéndole que cada día nos ayude a conocer más su evangelio, a tenerlo claro de tal manera que no nos dejemos engañar por el espíritu de este mundo. Oremos. Señor amado, agradecemos hoy tu misericordia y ese mensaje que tú nos has dado en este día. Agradecemos por el evangelio planeado por ti, Padre Celestial, cumplido en Jesucristo tu Hijo y aplicado por el precioso Espíritu Santo. Gracias, porque en todo esto no tenemos de qué gloriarnos, sino que tenemos mucho de qué agradecer. Agradecer de tu misericordia, de tu bondad, agradecer que todo esto depende de ti, que tú eres el que estás perseverando en nosotros y que tú que comenzaste en nosotros la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias por ese plan perfecto, gracias por Jesucristo, nuestro Redentor, ese sacrificio, esa propiciación por nuestros pecados. Gracias porque a través de su obra, tu justicia que habíamos violentado fue satisfecha y tu santidad, Señor, fue vindicada. Gracias, porque por medio de esa obra tenemos vida eterna. Gracias por tu Espíritu Santo que persevera en nosotros, que nos ha dado la fe, que nos ha dado el arrepentimiento y que nos permite caminar en vida nueva. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a tener claro tu evangelio. Señor, quítanos la pereza de estudiar el evangelio. Quita de nuestro corazón esa desidia hacia las escrituras, hacia tu palabra, y danos un corazón que ame el evangelio, que aprenda, que conozca cada día más, que anhele las sagradas escrituras. Te damos muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.